Ok, el gasto cardíaco es una de las variables que tienen que recordar de fisiología básica, así como recordamos la volemia, la ventilación minuto, la filtración glomerular. El gasto cardíaco es una variable más que tenemos que saber, que aproximadamente de 5 litros por minuto, y lo que conceptualmente representa es el volumen de sangre que eyecta el corazón por minuto. ¿Ok? Podemos estimar también esto por metro cuadrado de superficie corporal, solamente le cambiaremos el nombre y la denominación y será llamado índice cardíaco, pero se entiende por igual el concepto de gasto cardíaco en cuanto a lo que acabo de mencionarles. Ahora, desde el punto de vista hemodinámico, como estoy ahí, la pantalla, ¿cierto? El gasto cardíaco depende de dos variables, de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección sistólica. Bien. El volumen de eyección sistólica es el volumen de sangre que se eyecta el corazón en cada latido, que aproximadamente es de 70 mililitros. Y si la frecuencia cardíaca decimos que en promedio es 70, 70 por 70, y vamos a tener 4.900 mililitros, que suma casi los 5 litros por minuto del gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces acá estamos viendo lo mismo, de manera general y clara hay que fijar estos conceptos. Por un lado tenemos el gasto cardíaco, ¿ok? Y por otro lado tenemos que este gasto, la frecuencia cardíaca puede ser variada o puede ser modulada por la activación nerviosa. Para esto estaremos refiriendo al sistema nervioso autónomo, la acción tanto del sistema simpático como el parasimpático. O del punto de vista hormonal, como muy bien puede ser la presencia de la adrenalina, que es una hormona que se sintetiza en la médula suprarrenal por vía humoral sanguínea y actúa también a nivel del músculo cardíaco. ¿Ok? Entonces, ustedes han tenido una práctica de músculo cardíaco y han visto cómo también varía la frecuencia cardíaca, el cronotropismo. ¿Ok? Y por otro lado, como ven acá, tenemos el volumen de stroke, que he dicho que es el volumen de eyección sistólica, es lo mismo. Como ven, de manera así clara y simplificada podemos decir de que esto depende del volumen sanguíneo y de la resistencia vascular periférica. El volumen sanguíneo, ¿por qué interviene el volumen de stroke? Puesto de que si yo tengo un mayor volumen que le llega al corazón, un mayor volumen de sangre que le llega al corazón, esto a su vez se relaciona directamente de manera proporcional al volumen de stroke. El clásico ejemplo será en el ejercicio. Cuando una persona hace ejercicio, se entiende que aumenta tu retorno venoso, aumenta tu volumen de sangre que le llega al corazón y aumentará también tu volumen de eyección sistólico. Lo cual es lógico, puesto que en el gasto cardíaco tiene que incrementarse en el ejercicio. Muy bien. Y de la misma forma, si el volumen estuviera reducido, cuando una persona tuviera alguna hipovolemia, pérdida de volumen, agua, sangre, etcétera, se entendería que el volumen de stroke también se reduciría, o sea, va directamente proporcional. En cambio, con la resistencia vascular periférica es lo opuesto, son inversamente proporcionales, puesto que al haber mayor resistencia habría una dificultad para el paso de volumen de sangre, una resistencia al flujo, una resistencia al volumen de stroke. Y si hubiera una menor resistencia, eso facilitaría más bien el volumen de stroke, el volumen de eyección sistólica. Son inversamente proporcionales. Muy bien, acá es lo mismo, solo que vamos a ir explicitando y ampliando los conceptos. Entonces, en cuanto al cronotropismo, la frecuencia cardíaca, ya hemos dicho que actúa el sistema nervioso autónomo, tanto por la vía simpática como parasimpático. Deben de recordar que el sistema simpático en sí favorece la despolarización, ¿cierto? Genera una actividad a nivel del nódulo sinusal y por lo tanto tiene un efecto cronotrópico positivo, ¿cierto? El parasimpático más bien reduce dicha despolarización, reduce la conducción nodal, normalmente, por ejemplo, predomina en el sueño y por lo tanto la frecuencia cardíaca, el cronotropismo se reduce por la acción colinérgica parasimpática, ¿ok? Y si yo tengo una mayor frecuencia cardíaca, se incrementaría el gasto cardíaco. Si tengo una mayor acción del sistema simpático, se incrementaría el gasto cardíaco. Por otro lado, tenemos acá el volumen de eyección sistólico.
El volumen de eyección sistólico, ya hemos hablado sobre la volemia, que no es otra cosa que la precarga, el volumen de sangre que le llega al corazón y que depende del retorno venoso. Y ya hemos hablado también de la resistencia, que en este lado también puede ser definido como la poscarga. ¿Ok? La poscarga está relacionado también a la resistencia. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos agregar en cuanto a la precarga? Esto que estamos refiriendo de que al haber una mayor oferta, volumen de sangre que le llega al corazón como precarga en relación al retorno venoso, eso de allí está explicado muy bien por la ley de Frank-Starling, que la vamos a ver a continuación, ¿ok? Que no es otra cosa que, en efecto, nuevamente reitera sobre lo mismo, ¿no? Sobre el mayor volumen y el mayor volumen de eyección sistólico y gasto cardíaco que habría. En cambio, también podemos agregar una variable más que es la contractibilidad del inotropismo, puesto de que también se requiere una capacidad inotrópica para generar un volumen de eyección sistólico adecuado. Este inotropismo, a su vez, está relacionado con la ley de Frank-Starling. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un mayor volumen de sangre que le llega al corazón, por Frank-Starling, entiendo que se incrementa el volumen de eyección sistólico. Pero ese incremento de ese volumen de eyección sistólico ocurre porque el corazón se contrae también con más fuerza, o sea, aumenta el inotropismo. Por eso es que está relacionado a Frank-Starling. Además, está claro de que la fuerza contráctil es importante. Si el corazón, por ejemplo, se sometiera a un infarto de miocardio, una isquemia, habrían zonas que ya no se pueden contraer, movilizar, habría una hipoquinesia y eso generaría un menor inotropismo y en potencia podría tener un menor volumen de eyección sistólico. Fisiológicamente, el sistema simpático, miren, no solamente regula a través del cronotropismo, también lo regula a través del inotropismo, puesto de que sabemos de que en las paredes del ventrículo izquierdo tenemos los receptores beta 1 adrenérgicos que intervienen con la acción inotrópica. ¿Ok? Por eso que el sistema simpático favorece el gasto cardíaco tanto por el cronotropismo como por el inotropismo. Muy bien. Esto de acá es para verificar cómo el gasto cardíaco se reduce con la edad. Hay un proceso senil, degenerativo, normal, involución y degeneración de las sarcómeras miocárdicas. Y del acné que alcanzó el gasto cardíaco fisiológicamente en una persona joven que coincide con el deporte, la persona joven atleta, en la que se requiere una mayor demanda, mayor incremento del gasto cardíaco frente a la demanda tisular, periférica, consumo de oxígeno, todo eso coincide, ¿ok? En un periodo de joven adulto, y luego progresivamente esto se va reduciendo con la edad. Es una involución senil, esto no es insuficiencia cardíaca, simplemente es una involución del gasto cardíaco con la edad, es normal. ¿Ok? El gasto cardíaco también lo podríamos definir en cuanto al metabolismo. Ya les estoy diciendo de que también obedece a la demanda metabólica de los tejidos. El ejemplo clásico, cuando una persona hace ejercicio, empieza a utilizar mayor demanda de las extremidades de la musculatura, mayor consumo de oxígeno, y eso a la par tiene que ser consecuente, lógico, con el incremento del gasto cardíaco, quien entrega, justamente, genera el aporte de oxígeno por la circulación. Entonces, en cuanto al principio de Fick, viene a referir de que yo puedo hacer dicha estimación del gasto cardíaco, o sea, de los 5 litros por minuto, a través del consumo de oxígeno que yo puedo calcular por minuto. ¿Ok? Normalmente, acá tienen una sangre no oxigenada que viene por la arteria pulmonar, viene la oxigenación, y luego por las venas pulmonares tenemos la sangre oxigenada. ¿Ok? Y yo puedo estimar más o menos cuánto es el consumo de oxígeno, ¿ok? Que puede ocurrir en una persona, acá más o menos de 150 a 160, acá la sangre oxigenada o la sangre ya oxigenada para la entrega de oxígeno de 200 mililitros, aproximadamente se está consumiendo la diferencia, y si yo traspolo esa cantidad de mililitros por minuto, yo también puedo estimar cuánto sería el gasto cardíaco total. ¿Ok?
Fíjense aquí yo tengo la ley de Frank-Starling. Miren, en la ley de Frank-Starling lo que tenemos que entender son dos variables. La variable del volumen de Stroke y la variable del volumen telediastólico. ¿Qué cosa es volumen telediastólico? Volumen telediastólico es el volumen de sangre que tengo al final de la diástole, por eso se llama telediastólico. ¿Y por qué está relacionado en la ley de Frank-Starling? Puesto de que, como estamos diciendo, de que la volemia y la precarga está relacionado con el volumen de eyección sistólica, ese volumen de sangre que le llega al corazón finalmente se expresa en el volumen telediastólico. ¿Ok? Entonces, qué es lo que fue descrito por Frank Starling? Lo que fue descrito es de que cuando una sarcómera miocárdica se elonga, se distiende como consecuencia del volumen de sangre que le llega, ¿cierto? Que ocurre justo durante el periodo diastólico, esa distensión de esa sarcómera miocárdica al mismo tiempo favorece, gracias a su capacidad de distensibilidad elástica, favorece una mayor fuerza contráctil. Al tener una mayor fuerza contráctil, producto de su distensión previa, se genera al mismo tiempo un mayor rendimiento ventricular, o sea, un mayor volumen de stroke. Por eso, mientras yo tenga mayor volumen telediastólico, mayor volemia, mayor precarga, mayor volumen al final de la diástole, como están viendo acá en la línea en verde, proporcionalmente yo podría tener un mayor volumen de stroke. ¿Ok? Pero fíjense de que esta curva de Frank-Starling normal incluso puede ser potenciada bajo la acción del sistema simpático. Como ya hemos visto, el sistema simpático también influye en el gasto cardíaco y en el ejercicio, por ejemplo, donde tenemos activación simpática, nerviosa, por eso se justifica que el gasto cardíaco puede expresarse o incrementarse hasta 2.5 hasta 3 veces el valor normal. ¿Ok? O sea, yo podría esperar en condiciones normales en promedio que llegue hasta 15 litros por minuto. ¿Ok? Doctor, A disculpe que te ver, interrumpa, pero no se puede visualizar la diapositiva que está mostrando. No podemos ver ninguna línea verde. Se quedó en la diapo 5. ya, 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 ok, un momentito. Hay que volver a entrar. Ok, ya. Entonces acá, como ya les había dicho, la ley de Frank-Starling, volumen telediastólico proporcional al rendimiento ventricular, que es el volumen de stroke, y esto puede ser potenciado por el sistema simpático, y lo cual justifica que en el ejercicio se incremente de 2 a 3 veces el gasto cardíaco. ¿Ok? Ahí se incrementó su gasto cardíaco también. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos redondeando? Miren, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, interviene la actividad simpática, ¿cierto? Efecto cronotrópico. El parasimpático más bien reduciría el cronotropismo como sucede en el sueño. El volumen de stroke, ya, más bien puede tener una relación con la actividad simpática, puesto que tiene acción inotrópica positiva, pero depende principalmente, qué es lo que hay que recordar primero en cuanto a la volemia, el volumen telediastólico. Y esto a su vez puede estar relacionado al retorno venoso. De manera agregada, también podemos mencionar el reflejo de Bainbridge, que no es otra cosa que al incrementarse el retorno venoso, la volemia, que en este caso sería el estímulo, esto generaría una distensión de las cámaras auriculares y durante esa distensión se puede favorecer una despolarización, ¿ok? Lo cual generaría también una acción finalmente simpática que generaría también un incremento del volumen de stroke y del gasto cardíaco. ¿Ok? Muy bien. Se incrementó también su gasto cardíaco. Ok, entonces solamente para redondear, esto lo vamos a ver después, unos ejemplos, cómo es que el rendimiento ventricular es proporcional al incremento del volumen de stroke. Acá lo que tenemos que ver son unas condiciones en cuanto al retorno venoso. ¿Qué condiciones incrementan el retorno venoso? Bueno, uno, lógicamente, la misma volemia, ¿cierto? La volemia, ¿de dónde yo puedo tener volumen? Se puede desplazar una parte desde el intersticio y que se dirige hacia el plasma. El agua y el sodio está relacionado con la volemia. Y por supuesto,
para que ocurra el retorno venoso siempre tiene que haber una circulación, ¿no? Lo lógico. Para que ocurra una circulación tiene que haber siempre un gradiente de presiones. Gradiente de presiones no es otra cosa que decir que si, por ejemplo, yo tomo esto de acá, esta zona como el punto de ingreso y esta zona de acá al azar como el punto de egreso, se entiende que la presión de ingreso tiene que ser mayor a la del egreso, ¿cierto? O sea, tiene que haber una diferencia de presiones. Gracias a la diferencia de presiones, la de ingreso mayor a la del egreso, la que está antes mayor a la de después, se justifica de que haya flujo sanguíneo, ¿no? Eso también lo verán en su clase de circulación, el flujo está condicionado por esta diferencia de presiones y lo mismo tiene que ocurrir en la circulación venosa para favorecer el retorno venoso, ¿ok? ¿Qué otra cosa favorece el retorno venoso? También la dinámica respiratoria, ¿ok? Puesto de que se incrementaría también el gradiente de presiones cuando se reduce, por ejemplo, la presión a nivel de las venas torácicas. Otro ejemplo condicionante sería la misma musculatura a nivel de las extremidades, puesto que al contraerse las extremidades durante el esfuerzo, el ejercicio, etc., la contracción también va a generar una compresión extrínseca de las venas y por lo tanto eso favorecería el gradiente de presiones y la circulación venosa. Otro efecto sería el mismo acción del sistema simpático, puesto que recuerden de que no solo tiene efecto inotrópico y cronotrópico positivo, sino también tiene un efecto vénulo-constrictor, y eso favorecería el gradiente de presiones y el retorno venoso. Lógicamente, otra condicionante sería la misma bomba cardíaca, el mismo gasto cardíaco como bomba impelente, puesto que eso favorece la circulación en todo este sistema circulatorio que es un sistema cerrado. Y finalmente, las válvulas venosas sabrán lo suyo, puesto que evita la regurgitación del flujo de sangre en cuanto a la gravedad, por ejemplo, ¿cierto? Previene justamente ello. Entonces, siempre tiene que haber una diferencia de presiones para favorecerse la circulación, lo mismo se aplica al retorno venoso. Si yo tuviera una presión en la aurícula derecha incrementada, esto más bien reduciría, como estamos viendo aquí, el retorno venoso, ¿cierto? En cambio, cuando tengo una presión en la aurícula derecha reducida, eso más bien favorecería el retorno venoso, que es lo que estamos viendo ahí. Entonces, fíjense, el gasto cardíaco, además, ya sabemos que depende de la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección sistólico, pero también es parte, ¿ya?, de unas variables que forman parte del concepto de presión arterial que vamos a ver a continuación. La presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Si yo, basado en esta ecuación, vería gasto cardíaco por aquí, diría que depende directamente de la presión arterial y depende indirectamente, inversamente, de la resistencia vascular periférica, que es lo que decíamos al comienzo, ¿no? Cuando hay más resistencia, cuando aumenta la poscarga, eso reduce el gasto cardíaco. Y cuando la resistencia está reducida, eso más bien favorece el gasto cardíaco. La resistencia yo la puedo ver por si acaso desde que comienza el volumen de eyección sistólico. El volumen de eyección sistólico, ¿cuál es la primera zona con la que hace contacto el flujo de sangre? Es en la arteria aorta, ¿no? Entonces, si la aorta es complaciente y se distiende, entonces eso optimizaría el volumen de eyección sistólico. Si la aorta está calcificada, está rígida, está aterosclerótica, como eventualmente puede ocurrir en ancianos, eso reduciría un poco el volumen de eyección sistólico y el gasto cardíaco. ¿Ok? Sin embargo, ese no es el principal ejemplo de lo que sería incremento de la resistencia. La resistencia principalmente estaría dada no en una sola arteria, sino en aquellas que están relacionadas con la presencia de miles de arterias, ¿no? ¿Cuáles son estas? Las arteriolas. Las arteriolas, que todavía tienen un revestimiento muscular y se encuentra en cantidad de miles, justamente son las principales que pueden generar cambios en cuanto a la resistencia vascular periférica, ya sea incrementándola frente a su vasoconstricción o reduciéndola frente a su vasodilatación. ¿Ok? Muy bien, así que en condiciones normales de la presión arterial, acá tenemos estas dos variables inversamente proporcionales. Muy bien. Y de la poscarga, hablando justamente de la resistencia, también podríamos acá introducir a Laplace. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que decía Laplace con el ejemplo del globo, muy pedagógico?
Al momento de insuflar el globo, las tensiones de la pared del globo se van a incrementar y va a ser producto de la presión dentro del globo y el radio dentro del globo. O sea, si yo voy insuflando un globo, se supone de que el radio se va incrementando dentro del globo y también su presión dentro del globo, la presión intraglobo. Y al mismo tiempo, mientras yo insuflo más, la tensión de la pared de dicho globo también se incrementa. O sea, es directamente proporcional la tensión a la presión por el radio. ¿Ok? Si esto yo lo aplico al concepto a nivel cardíaco, yo podría decir de que esta presión incrementada estaría relacionado también con el incremento de la poscarga, ¿ok? El incremento de la resistencia, ahí hay una fuerza presora, y esto generaría una mayor tensión a nivel de las paredes ventriculares, ¿ok? Muy bien. Esto de acá me sirve para ver la distribución del gasto cardíaco tanto en reposo como en el ejercicio. Fíjense que en condiciones de reposo, el gasto cardíaco de 5 litros por minuto se puede distribuir entre diferentes órganos y sistemas. Si yo hablo de la clasificación por sistemas, podría muy bien decir que el sistema gastrointestinal es uno de los que principales aportes recibe de sangre por minuto. Si hablo por órganos, es muy importante recordar que los riñones reciben casi la cuarta, quinta parte del gasto cardíaco. El cerebro también es altamente vascularizado, ¿ok? Y ahí ven cómo se distribuye con el resto de órganos, ¿no? Por ejemplo, acá 15% puede ser destinado a las extremidades, a la musculatura. En cambio, en condiciones de ejercicio, ¿ok? Que ya les he dicho que en promedio se suele incrementar hasta 15 litros, acá dice 25, pero les digo que en promedio es 15 litros. Fíjense cómo cambia la redistribución del volumen de sangre y ahora opta principalmente dicha distribución hacia las extremidades, lo cual es lógico porque está incrementada su demanda tisular. Y por lo tanto se incrementa en ese caso la distribución de sangre a ese nivel. ¿Ok? Luego ven cómo cambia la redistribución porcentualmente con el resto de órganos o sistemas. Muy bien, entonces vamos a ver un momento. Vamos a compartir parte de los enlaces y también hay un video. Un segundo. Ok, me confirman si están viendo la pantalla donde se ve este video del corazón, que todavía está en pausa. Sí, sí se puede ver, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Ok, ya, bueno, fíjense, acá tenemos un corazón. El volumen de eyección sistólica he dicho que es de 70 en promedio. Acá en el ejemplo dice 60, puede muy bien fluctuar de 60 a 70. Y tenemos acá el volumen que se encuentra al final de la diástole, ¿no? El volumen telediastólico que también fluctúa de 100 a 120 mililitros. En el ejemplo dice 100, no hay problema, ¿ok? ¿Qué podemos calcular o entender con estas variables? Uno de los indicadores que frecuentemente se ve en un paciente que es la fracción de eyección, ¿ok? La fracción, pues, simplemente es la cantidad porcentual que se está inyectando del volumen total que teníamos. Por ejemplo, están viendo que se inyecta 60, ¿y cuánto era el volumen que ocupaba toda la diástole? Era 100, ¿cierto? El volumen al final era 100. Cuando se está inyectando, 60.
Entonces, ¿eso qué significa? Si hacemos una relación porcentual, la fracción de eyección sería 60%, ¿cierto? ¿Y cuánto es el volumen que me está quedando al final de la eyección? Me está quedando solamente 40 mililitros, ¿ok? Entonces, nuevamente ahí, volumen telediastólico 100, se eyecta 60, se entiende que la fracción de eyección entonces es 60%, ¿ok? En este ejemplo, en condiciones normales, yo digo que la fracción de eyección tiene que ser por encima de 50%, ¿ok? Y este volumen que al final de esto se le llamará volumen telesistólico, más bien, que ya entienden que ahora solamente resta 40 mililitros, ¿no? Ahí también tienen, matemáticamente, se puede determinar así el volumen de stroke. Muy bien, eso es en cuanto a la fracción de eyección. Y ahora me confirman si están viendo este enlace link de internet, un corazón se está contrayendo, ¿lo están viendo? ¿Cierto? Sí, doctor. Entonces, miren, acá tenemos unas variables para entender lo de Frank Starling, nuevamente, que dice presión en la aurícula izquierda. ¿Por qué está la presión de la aurícula izquierda para ver Frank Starling? Puesto que al tener yo mayor precarga, mayor volumen de sangre que le llega al corazón, también se incrementará la presión en la aurícula izquierda, ¿no? Perdón, primero aumentará en la aurícula, lógicamente sigue la secuencia anatómica, cavidades derechas, aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares, venas pulmonares y finalmente llegará a la aurícula izquierda. Así que esa mayor volemia se refleja en un incremento de la presión en la aurícula izquierda y habrá un mayor volumen de sangre que le llega al corazón, ¿no? Entonces, si es que yo incremento esto como consecuencia de que se está incrementando la volemia, lo que yo podría ver acá en este gráfico, el plot, dice volumen de stroke, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a incrementar acá la presión de la aurícula izquierda, ahorita está en 10, vamos a incrementar a 15, vamos a incrementar a 20. Miren cómo se está incrementando la capacidad del volumen telediastólico, ¿cierto? Y al mismo tiempo esto está incrementando el volumen de stroke. A ver, fíjense acá tienen el volumen de stroke que decía 64, ahora lo estoy incrementando a la presión en la aurícula izquierda y cómo se incrementa el volumen de stroke, ¿cierto? Ahora se incrementó a 78. Y esto obedece a la ley de Frank Starling en cuanto a la mayor precarga, la mayor volemia que le llega al corazón. ¿Ok? La contractibilidad hace lo suyo. Si yo incremento la contractibilidad, la fuerza inotrópica, esto incrementaría también el volumen de stroke, como estamos viendo acá. Esto puede ser por acción simpática, adrenérgica. Y finalmente, la postcarga, el afterload. Fíjense que la resistencia vascular que hemos dicho, si yo incrementara la resistencia, miren que lo que va a pasar, el volumen de stroke o el de eyección sistólica se reduce, ¿cierto? Como estamos viendo acá. En cambio, si yo más bien reduzco la resistencia vascular periférica, el volumen de stroke se incrementa, porque ya hemos dicho que son variables inversamente proporcionales. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta de gasto cardíaco? Ok. Entonces, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a la siguiente clase, que es presión arterial, ¿ok? Ok, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, doctor. Muy bien, vamos a hablar ahora de presión arterial. Esta diapositiva estaba antes. ¿Por qué está aquí antes? Porque me hace recordar, bueno, todo lo que es cardiovascular está relacionado con bases físicas, ¿ya? Y en este caso, la presión arterial definida por gasto cardíaco y resistencia vascular periférica está relacionada a la ley de Ohm en cuanto a la electricidad. Que por acá la tenemos, que no es otra cosa que el voltaje, que es proporcional a la impedancia por la resistencia. En este caso, emulando a la impedancia del gasto cardíaco, y la resistencia, como estamos viendo acá, que puede afectar el flujo de la impedancia, justamente sería también una variable a tener en cuenta para el factor de voltaje resultante, que en este caso emula la presión arterial.
¿Ok? O sea, está relacionado con la ley de Ohm. Y la presión arterial, no olvidar que está relacionado al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Acabamos de explicar las variables relacionadas al gasto cardíaco. Muy bien. Están viendo la pantalla, ¿no? ¿Cierto? Sí, doctor. Ok, acá tiene la curva de la presión arterial. Clásicamente esta curva es la que vemos. Acá también tenemos de la arteria femoral, pero clásicamente solemos reconocer esta en los textos. Entonces, acá lo que tenemos es la presión arterial sistólica. Ese volumen de eyección sistólico, lógicamente, tiene que tener una fuerza presiva, una presión. La presión entendida como una fuerza que justamente está promoviendo la circulación, es una fuerza hídrica además, puesto que en la sangre el principal componente es agua, entonces hay una fuerza hidrostática que está promoviendo la circulación. Entonces, ese volumen de eyección sistólico tiene que estar relacionado a una fuerza presora, que sería la presión sistólica. ¿Ok? Y que lógicamente, con el concepto que lo verán en circulación, pero que ya le estoy adelantando, de que la circulación siempre depende de un gradiente de presiones, se entiende que la presión inicial en la bomba, o sea, en el ventrículo izquierdo, tendría que ser mayor a la aorta, y la aorta subsecuentemente al resto de las arterias, y así a las arteriolas y capilares y sucesivamente, ¿cierto? Entonces, esa presión sistólica, como estamos viendo acá, acá tenemos 0, está medida y puede llegar hasta 120 milímetros de mercurio. En cambio, la presión diastólica llega hasta 80 milímetros de mercurio. Entonces, yo puedo empezar acá, la presión 120, y luego eso se va reduciendo progresivamente, llego finalmente a la presión en diástole, que sería 80 milímetros de mercurio, ¿no? La diferencia entre la presión sistólica y diastólica le denominan presión de pulso, que sería lo de acá. Ok, entonces, que tiene otro tipo de implicaciones. La presión diastólica, lo que hay que entender también es a qué se relaciona la presión diastólica. Como siempre, todo está relacionado a la diferencia de presiones. A ver, ustedes saben de que para que yo escuche la diástole, que es el segundo ruido cardíaco, se tiene que producir el cierre de las válvulas semilunares, ¿no? Aórtico-pulmonar, ¿cierto? ¿Por qué se produce ese cierre? La respuesta será porque hay diferencia gradiente de presiones. O sea, en este caso, por lógica, la presión para que ocurra el cierre de estas valvas en diástole, tendría que ocurrir, ¿qué cosa? Una mayor presión en la aorta o en la pulmonar, ¿cierto? En la arteria aorta, y tendría que ser mayor al del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Diferencia de lo que ocurre en sístole, ¿no? Donde se entiende que la presión en el ventrículo izquierdo es mayor a la aorta y por eso favorece la apertura. En cambio, acá en la diástole es lo contrario, ¿cierto? Entonces, yo necesito una diferencia, un gradiente de presiones para que se cierre esa válvula durante el periodo diastólico. Así es que se necesita una presión, ¿cierto? Y la presión diastólica, su competencia está relacionada a que se cierre esa válvula, ¿cierto? Para que se mantenga esa presión durante la diástole, ¿no? Si no se cerrara esa válvula, no se podría mantener la presión diastólica, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien. Entonces, parte de que se mantenga esa presión requiere justamente la competencia de la válvula semilunares para que se cierre en diástole. Para poder entender más el concepto, fíjense, durante la sístole, durante el volumen de eyección sistólico, la fuerza, ¿ya?, que normalmente interviene en la perfusión de los tejidos en intersticio, el 60% se distribuye a las paredes arteriales, como están viendo acá. Y la tercera parte, o el 40%, se mantiene aquí a nivel del intravascular. ¿Ok? Entonces hay una fuerza que normalmente está favoreciendo y se está disipando a nivel de las paredes arteriales, que justamente gracias a su capacidad elástica que contienen elastina, revestimiento muscular, se pueden distender. Y en efecto, justamente este concepto es importante, puesto que esto permite la diástole. La diástole, o esa fuerza presora, justamente está condicionada frente a la energía que se almacenó aquí durante la sístole en estas paredes que se distendieron. Al distenderse las paredes durante la sístole, se almacena una energía, ¿cierto?, producto de dicha distensión,
Y esa energía almacenada favorece justamente la diástole, que ahora en este caso el 60% estará fomentando que se mantenga en el intravascular. Entonces, esta fuerza presora durante la diástole, por supuesto que requiere también de que se produzca el cierre de las válvulas semilunares aórtico-pulmonar, ¿cierto? De la válvula aórtica. Y que justamente ocurre desde el periodo de relajación isobolométrica que ya vieron ustedes en el ciclo cardíaco, ¿no? Que es cuando inicialmente sucede. Así es que esto depende, esta sería la explicación fisiológica de la diástole. Como ustedes están viendo, llega a valores de 80 milímetros de mercurio. ¿Okay? Entonces, esta fuerza presora sistodiastólica irá reduciéndose mientras yo voy avanzando en la vasculatura arterial, aorta, largas arterias, pequeñas, las arteriolas, finalmente las capilares, y ya en el sistema venoso también tiene que haber una presión que debe de fomentar el retorno venoso. ¿Ok? Entonces yo podría generar cambios hemodinámicos de la presión arterial si es que yo modulara, por ejemplo, la capacidad de la resistencia arteriolar en cuanto a vasodilatación o en cuanto a vasoconstricción, por ejemplo. Miren acá, yo tengo los efectos autonómicos en la presión arterial, ¿ya? Que está relacionado a lo que previamente también habíamos dicho del gasto cardíaco, no me sorprende porque es una variable que condiciona la presión arterial. Cuando yo tengo acción autonómica colinérgica del parasimpático, más bien hay cronotropismo negativo, el gasto cardíaco se reduce y en consecuencia la presión arterial se reduce. Cuando tengo acción simpática más bien se incrementa el cronotropismo o el inotropismo, que aumenta el volumen de stroke, y ambos incrementan el gasto cardíaco y en consecuencia incrementa la presión arterial. Por otro lado, el sistema simpático puede generar vasoconstricción, gracias a la constricción de los receptores alfa 1, no hay que confundirse. Por ejemplo, cuando decimos ejercicio, decimos que descarga simpática, ¿no? Pero en el ejercicio no se activa el alfa 1, sino el beta 2, ¿ok? Y eso genera vasodilatación, es diferente. Por eso se pueden perfundir mejor la musculatura estriada. Acá más bien estamos citando el ejemplo, no del beta 2, sino del alfa 1, o sea, el incremento del tono vasomotor, vasoconstrictivo, incrementando la resistencia vascular periférica, y si se incrementa la resistencia vascular periférica, la frecuencia cardíaca debe de aumentar. O también gracias a la acción venuloconstrictora del sistema simpático, se aumenta el retorno venoso, el volumen de stroke, el gasto cardíaco, y se incrementará también la presión arterial. Muy bien, ahora, en cuanto a la volemia, o sea, la presión arterial está relacionada con la volemia. Si yo tengo más volemia, más gasto cardíaco, tengo más presión arterial, ¿cierto? Entonces, ¿quién es uno de los principales reguladores de la volemia? Es el riñón. Por eso el riñón tiene una función reguladora trascendente en la fisiología de la presión arterial. ¿Ok? ¿Y por qué? Puesto que el riñón es el que controla la cantidad de sodio, el volumen de sodio que tenemos en el cuerpo, el balance de sodio. Entonces, el riñón, acá lo puede entender su participación, acá tenemos la presión arterial y por otro lado tenemos la natriuresis o la relación también con la ingesta de sodio. Entonces yo puedo tener el típico ejemplo cuando iba al cine y comía bastante pocor, bastante ingesta de sal, de sodio. Entonces esa mayor ingesta de sodio me inducía un balance positivo de sodio. El sodio saben que genera mayor expansión del extracelular por su radio de hidratación y por lo tanto genera mayor volemia, ¿cierto? Y si yo tengo una mayor volemia, tendré mayor gasto cardíaco e incrementaré también la presión arterial. Por eso del punto A paso al punto B, ocurre eso, se incrementa la presión arterial, tanto en las personas normotensas. Pero ahí viene la regulación renal para retornar del punto B al punto A y lo hace gracias a su capacidad natriurética. Con eso favorece la excreción de sodio por la orina, ¿cierto? Y además, puesto que cuando se incrementa la presión arterial, se incrementa también la filtración glomerular y la filtración de sodio, y eso al mismo tiempo favorece la excreción del mismo. Por eso es de que el punto B luego paso al punto A. Esto es normal, esto es fisiológico. ¿Ok? Por eso es importante recordar la relación presión-natriuresis en cuanto a la regulación renal.
Muy bien, ustedes van a tener una práctica de presión arterial, tienen que saber adecuadamente cómo se hace el registro de la presión arterial. Acá tienen el esfingomanómetro, tienen un brazalete que justamente va a generar una presión externa. Esta es una medición indirecta de la presión arterial, es un ejemplo de medición directa. Y ustedes al incrementar progresivamente la presión arterial de este brazalete, ¿ok? Como estamos viendo acá, se incrementa progresivamente la presión del CAF del brazalete. En algún momento va a superar a la presión sanguínea normal de esa persona, por eso es que estamos viendo acá que la superó, la presión del CAF a la presión normal de la persona, y luego progresivamente yo iré desinsuflando. Y al desinsuflar, en algún momento nuevamente se retomará, ¿cierto?, la circulación, se retomará la presión sistólica, que será este primer evento que está ocurriendo. Yo me daré cuenta, puesto que lo auscultaré, puesto que producirá un ruido en esta primera fase de restablecimiento del flujo y de encuentro de la presión sistólica, y lo auscultaré con el estetoscopio y eso será justamente la determinación de la presión sistólica, ¿cierto? ¿Ok? Y al momento en el que ya no perciba ningún tipo de ruido, esto será la denominación de la presión diastólica. Ok, entonces, inicialmente, cuando he incrementado la presión del CAF acá, no voy a palpar el pulso radial, por eso está dibujado acá esta mano que está palpando el pulso. Muy bien, estos son los ruidos de Korotkov, del profesor ruso entonces, que ya los había descrito, en los cuales, nuevamente, como les digo, previamente al momento de desinsuflar y al restablecer el flujo, se va a generar esta primera fase, y va a generar un ruido que estaría relacionado con lo primero que vamos a ocultar a nivel del pulso braquial, y esto estaría relacionado con la presión sistólica. Luego vamos a tener un ruido más mermado, que sería la fase 2, luego se incrementa, ya que estaría relacionado con la fase 3, esto no hay que confundir, esto no es la presión sistólica. Luego tendríamos nuevamente una reducción del mismo, que sería la fase 4, y luego ya la ausencia de la presencia del sonido auscultatorio del latido, que sería la presión diastólica. 5 fases son los ruidos de Korotkov, o mejor dicho, fases de Korotkov. ¿Ok? Korotkov en su momento había descrito en realidad la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 5, ¿no? Luego ya Eitinger agregó la fase 4. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es una nomenclatura vigente de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, de que define a la población como una presión normal menos de 130,85. En fisiología solemos decir en promedio no más de 12,8, por decir algo de normal óptimo. Pero la nomenclatura vigente, ven ahí tiene un poco mayor de margen y pone como normal menos de 130 con menos de 85. ¿Ok? Recuerden de que esta es una nomenclatura para poder definir categorías en toda la población, ¿no? Pero si yo hablo del promedio de la población, por ejemplo, joven, adulta y sana, por supuesto que tiene menos de 12,8. Ok, acá también hay un criterio de lo que es normal alto y lo que sería propiamente hipertensión, que es cuando es mayor de 140 milímetros por mercurio, de la presión arterial sistólica. Muy bien. Para terminar, acá tenemos un concepto adicional en cuanto a los varorreceptores, el varorreflejo, que es lo que podemos decir, también en su práctica de presión arterial van a ver estos cambios relacionados con ortostatismo. ¿Qué cosa es el ortostatismo? Es los cambios de la presión arterial posturales. Cambios posturales de la presión arterial. Me permite entender, por ejemplo, cuando una persona se incorpora, se pone de pie bruscamente, en especial si fuera anciano, algunos de ellos pueden tener mareos, incluso algunos hasta síncopes y caídas, y eso reflejaría que ya está perdiendo un poco su varorreflejo, su mecanismo varorreflejo. En cambio, en una persona joven, adulta, sana, se supone de que cuando se incorpora bruscamente puede incluso no sentir absolutamente nada, lo cual reflejaría que tiene un sistema varorreflejo normal. ¿Ok? Entonces hay que entender en qué consiste el sistema varorreflejo. Primero nos ponemos en la situación de hipertensión. Si hubiera un incremento de la presión arterial, yo voy a tener varorreceptores, como están viendo acá en el callado de la aorta, o clásicamente aquí en el seno carotidio. ¿Ok?
¿cierto? Adyacente ahí a la carótida interna, el seno carotidio. Y ahí tengo receptores stretch, ¿no? Presorreceptores, que justamente a nivel, por ejemplo, del seno carotidio, van a sensar cambios como consecuencia del incremento de la presión. Presosectores. Entonces, ahí tengo justamente las células glómicas, las cuales se van a despolarizar frente a ese incremento de la presión arterial. Esa información va a ser transmitida por el noveno par, por vía aferente, y finalmente llegará hacia su núcleo del tronco encefálico, que será el núcleo del tracto solitario, y tendrá más bien una comunicación con los núcleos autonómicos vagales, ¿no? Como el núcleo dorsal del vago, por ejemplo. Entonces, esto va a generar una respuesta eferente que finalmente llegará al corazón para generar un efecto cronotrópico negativo y esto reduciría la presión arterial. ¿Ok? Esto sería en el caso de que hubiera una hipertensión. Ahora, en el caso que yo les estoy comentando previamente, si yo me pongo de pie bruscamente, ¿qué es lo que sucede? Si yo me pongo de pie bruscamente, hasta el 20% de la volemia se queda secuestrada en los miembros inferiores y lógicamente el retorno venoso se reduce, la precarga, el volumen telediastólico, se reduce el gasto cardíaco y se reduce la presión arterial. Y al reducirse la presión arterial, más bien acá ocurriría lo contrario, ¿no? En este caso, también se va a llevar dicha información, pero la información va a ser ahora opuesta. La información igual irá por el noveno par, también llegará, acá estamos viendo, llega por el noveno par, va a llegar igual al núcleo del tracto solitario, estamos acá a nivel vulvar, y en este caso más bien se va a desinhibir la respuesta de los núcleos a nivel del sistema simpático. Esto va a continuar por el asta va a descender dicha información eferente por el asta intermedio lateral y finalmente emerge por la cadena simpática para ejercer su regulación o su efecto compensatorio simpático. ¿Qué es lo que hace el sistema simpático? El sistema simpático tiene acá, ya hemos dicho, efecto inotrópico positivo, efecto cronotrópico positivo, va a generar a nivel de las arterias o de las vénulas una arterioloconstricción o de la venuloconstricción, y a nivel de la médula suprarrenal, para lo cual también puede llegar, puede inducir a ese nivel una liberación de adrenalina. ¿Ok? Entonces, todos estos mecanismos compensatorios lo que van a hacer es incrementar finalmente el gasto cardíaco y la presión arterial. Por eso es que cuando una persona se incorpora bruscamente, o la presión arterial se mantiene normal o se incrementa incluso. ¿Ya? Acuérdense que el sistema simpático actúa de inmediato. Muy bien. Y por otro lado, también lo que se va a producir es una inhibición de la acción más bien de autonómica por el nervio vago, ¿no? O sea, se inhibe el parasimpático y se desinhibe el simpático. Muy bien. Ok. Bueno, esto finalmente es la maniobra de Valsalva, que puede tener alguna información que les puede servir para semiología, en la cual pueden ver que cuando una persona somete a un paciente a esta maniobra, por ejemplo, cuando puja, entonces yo puedo verificar diferentes cambios que pueden ocurrir en cuanto a la presión arterial y en cuanto a la frecuencia cardíaca, ¿no? De manera general, cuando se incrementa la presión arterial, podría darse un efecto compensatorio cronotrópico negativo, o lo opuesto también puede ocurrir, ¿ya? Entonces, en este caso, inicialmente hay un incremento de la presión intratorácica aumentada, lo cual reduce el retorno venoso y reduce al mismo tiempo el gasto cardíaco, y esto induce una vasoconstricción periférica y taquicardia, y se reduce la presión de pulso y luego se incrementa por el aumento de la resistencia vascular periférica y finalmente termina en una bradicardia refleja. ¿Ok? Muy bien, esta es una información complementaria que en realidad les será más útil que se interprete en semiología, puesto de que sabiendo esto yo podría darle un uso frente a algunos hallazgos clínicos. Muy bien, ¿tienen alguna consulta en cuanto a presión arterial? Ok, vamos a hacer una pausa entonces de un minuto para continuar, para que se estiren un momento, ¿ya?
Muy bien, vamos a continuar. Ok, ahora el endotelio. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. ¿qué es lo que hay que fijar? Ok, ¿qué es lo que hay que fijar del endotelio? Primero que es un órgano, puesto de que tiene una implicancia en todo el hecho vascular de todo el cuerpo y tiene una gran extensión en cuanto a masa celular se refiere, a un punto tal de que puede ocupar 6 canchas de tenis y lógicamente son células metabólicamente activas, puesto que tienen diferentes funciones e interviene para las explicaciones tanto en fisiología como en fisiopatología para entender metabolopatías como diabetes, hipertensión arterial, tabaquismo, enfermedad vascular periférica, etc. Entonces, entre las condiciones fisiológicas, miren, controla el tono vascular, libera sustancias vasoactivas, el óxido nítrico, vasodilatante por excelencia, la prostaciclina o prostaglandina I2, de mismo modo. En cambio, también tenemos otras sustancias que son vasoconstrictoras y proagregantes, que también las forma el endotelio y que también tienen su importancia, como la endotelina, que incluso tiene un efecto vasoconstrictor más importante que la angiotensina 2 y el simpático, y el tromboxano A2, que además es proagregante. También interviene en la regulación de la coagulación, puesto de que sintetiza el factor de von Willebrand, que luego se une al factor 8, y la prostaglandina I2, que también tiene un efecto antiagregante. Modula la respuesta inflamatoria y en cuanto a la endotelina, tiene receptores tanto tipo A y tipo B que pueden modular su respuesta vasoconstrictora o vasodilatadora. Factores que modulan su formación de síntesis de sustancias vasoactivas son las mismas fuerzas de cizallamiento, de oposición en cuanto al flujo de sangre y el endotelio, las fuerzas presoras, la hipoxia, la vasopresina, la angiotensina, la presencia de trombina que se puede liberar en la disfunción endotelial, todo eso puede generar modulación de las sustancias vasoactivas. Entonces, hablando de la endotelina, si bien hay 3 tipos, fijamos predominantemente la endotelina tipo 1, la cual su receptor tipo A principalmente es vasoconstrictor y el tipo B es principalmente vasodilatador. Acá lo estamos viendo, entender el efecto vasoconstrictor de la endotelina tipo 1, actúa sobre su receptor tipo A. Acá tenemos el endotelio, subyacente por debajo de él tenemos la célula muscular lisa. Pero fíjense que también yo puedo entender cómo es que se puede generar vasodilatación, puesto que tiene este receptor tipo B y el cual está mediando la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico en esta dirección abluminal, se dice abluminal cuando va en la dirección opuesta a lo que sería intraluminal, que sería en el interior del vaso sanguíneo, donde está el plasma, la circulación. Acá más bien va en sentido opuesto, abluminalmente, o sea, hacia la célula muscular lisa. Y aquí el óxido nítrico más bien va a producir una relajación. ¿Ok? Entonces, por eso es que se puede entender estos conceptos. Acá, nuevamente, el óxido nítrico, su precursor es la L-arginina y la enzima que lo sintetiza el óxido nítrico sintasa. Desde el punto de vista abdominal, ya hemos dicho, el óxido nítrico puede producir relajación, eso está mediado por este segundo mensajero que es el GMP cíclico. En cambio, por vía intraluminal, el óxido nítrico también incrementa el GMP cíclico y ojo que también puede favorecer la inactivación plaquetaria. ¿Ok? Normalmente estos efectos están relacionados con la modulación del calcio, ya sea acá a nivel de la célula muscular lisa o aquí a nivel de los gránulos plaquetarios. Por otro lado, podemos también citar a la prostaglandina I2 o la prostaciclina, que es una prostaglandina que está liberada desde el ciclo del ácido araquidónico, que depende de la ciclooxigenasa, y el ácido araquidónico puede favorecer también la formación de prostaglandina I2, que puede tener también un efecto benéfico, incrementando el AMP cíclico y generando inactivación plaquetaria, antiagregante. O por otro lado, por vía abluminal, puede más bien favorecer la vasodilatación al incrementar, en este caso, el AMP cíclico como segundo mensajero. ¿Ok? Entonces, tanto la prostaglandina I2 como el óxido nítrico pueden tener efectos duales, tanto intraluminal como abluminalmente, y eso podría ser modulado o podría ser como consecuencia de una respuesta frente
a aquello que puede generar un estrés mecánico, presor, la presencia de trombinas, sustancias protrombóticas o inflamación como la presencia de citocinas. Muy bien. Eso es lo que hay que fijar en cuanto al endotelio. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces pasamos a la última clase. ¿Me avisan si están viendo la pantalla? ¿La están viendo? Sí, doctor. Ok, metabolismo de colesterol y lipoproteínas. Todos tienen, los conceptos no pueden ser abstractos, tenemos que entenderlos bien. ¿Ya? Si hablamos de lipoproteínas, de ácidos grasos, se supone que todo empieza a parte del consumo de grasa, lípidos de la dieta. ¿Qué es lo que más consumimos de lípidos de la dieta? O grasas, lo que consumimos son triglicéridos. ¿Ok? Y en pequeñas cantidades, como dice acá, consumimos fosfolípidos, colesterol o en menor cantidad incluso glicolípidos, ceras, vitaminas liposolubles, ¿no? De la leche, la A, la K, la D, la, ¿cierto? La E. Muy bien. Aproximadamente consumimos 100 gramos de grasa por día. Esas grasas tienen que atravesar un proceso de digestión para que se absorban. Y para que se puedan absorber, ¿ya? Tiene que ejercerse la acción a su vez de las sales biliares, los cuales permiten el proceso de emulsificación, que no es otra cosa que favorecer la formación de ellas como partículas pequeñas, como micelas, que como ven acá puede llevar a partículas, gotículas de hasta una micra, y eso permitiría a su vez la acción de otras enzimas pancreáticas que intervienen en la digestión de los lípidos, que son las lipasas. Bueno, son varias. Una de ellas es, por ejemplo, la lipasa, en el caso de los triglicéridos. ¿Ok? Otra acá, por ejemplo, es la fosfolipasa 2, que también favorece la degradación de los fosfolípidos, y así, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien, entonces normalmente pues todos los lípidos tienen un carácter hidrofóbico, ¿cierto? Y en cambio la digestión es un proceso hidrolítico, entonces por eso es que se requiere la solubilización previa por las sales biliares. Digamos de que aquello que no requiere necesariamente dicha solubilización, emulsificación, puesto que pueden atravesar directamente la membrana eritrocitaria, se entiende que serán esos ácidos grasos pequeños de cadena corta, entre 8 y 12, cadena corta y media, entre 8 y 12 átomos de carbono. Eso directamente podría absorberse a la digestión. Entonces, si vamos a hablar de las lipoproteínas, tenemos que hablar de la síntesis de ácidos grasos, digamos de que de manera puntual hay que recordar una enzima a nivel hepático a modo ejemplar, que es la malonilcoenzima A. ¿Ok? Entonces se pueden sintetizar cadenas de hasta 20 átomos de carbono, sin embargo hay algunas que no podemos producir y por eso serán ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico, que es el omega 6, o el ácido linolénico, que es el omega 3, ¿no? En general, desde el punto de vista estructural, son aquellas cadenas de átomos de carbono que tienen dobles enlaces por encima del carbono 9, ¿no? Por eso dice acá carbono 9, 12 o el 9, 12, 15, ¿ok? Entonces, estos de acá son esenciales y los tenemos que consumir exógenamente de la dieta. Muy bien, entonces, para yo hablar de la síntesis de las lipoproteínas, lo que necesito es primero una apoproteína, ¿no? ¿Qué cosa es una apoproteína? Es la fracción proteica de una lipoproteína. Acá en este ejemplo vemos la lipoproteína LDL y tiene una fracción proteica. Esa fracción proteica se le llama apoproteína. Que me interesará, por ejemplo, la B100, puesto que será el constituyente de la VLDL, de la lipoproteína de muy baja densidad. La VLDL, por si acaso, es una lipoproteína que es rica en triglicéridos, 85%. Y como es rica en triglicéridos, siempre sufrirá la acción de una lipasa. ¿Ya? Una lipasa lipoproteica, puesto que su función justamente es la de degradar triglicéridos. Luego formará una intermedia que será la IDL. Esta podría ir hacia el hígado, puesto que tenemos una lipasa hepática, y formar así la LDL. ¿Ok?
Y la LDL puede distribuirse en la circulación hacia las membranas celulares, a la membrana de los macrófagos, se puede depositar eventualmente en los vasos sanguíneos e interviene en el proceso de esteroidogénesis, aportando el colesterol para la formación de hormonas, ¿ok? En la glándula suprarrenal. Puesto que el LDL más bien, al atravesar este metabolismo, ya no es rico en triglicéridos como ocurría acá, sino ahora es rico en colesterol hasta en un 50%. El LDL tiene 35%, el LDL tiene 50% de colesterol. Ok, pero este colesterol, gracias a la presencia de una enzima, se puede esterificar. Y gracias a esta lipoproteína, que deviene de la apoproteína A, que se puede formar tanto en hígado como en el intestino, interviene en la síntesis reversa del colesterol, ¿no? Cuando este colesterol ya está esterificado, se forma el HDL3 y luego puede seguir su curso para favorecer la síntesis reversa del colesterol. Por otro lado, acá tenemos a los kilomicrones, que representan más bien el aporte exógeno dietario de las grasas, ¿cierto? En este caso, la síntesis vendrá de la apoproteína B48, que será su constituyente. Como es rico en triglicéridos, sufre también la acción de la lipasa lipoproteica, me queda el remanente y como tal puede ir hacia el hígado, o una parte puede ser captada por el HDL, que sería el tipo 2A, y luego finalmente puede seguir su recorrido, si es que todavía tiene carga de triglicéridos, sufre la acción de la lipasa lipoproteica, y al final, como les decía antes, el HDL interviene en el transporte reverso del colesterol, fomentando el transporte de este colesterol esterificado. Ok, y eso es lo que hay que fijar en cuanto a las lipoproteínas. ¿Qué podemos decir entonces del colesterol? Bueno, miren que si el colesterol no estuviera esterificado, esto generaría rigidez en las membranas celulares, así es que sí se requiere de su esterificación, que ya sabemos que ocurre gracias a esta enzima, la lecitincolesterol aciltransferasa, ¿ok? Y si bien es cierto que la esterificación favorece o evita la rigidez de las membranas, por otro lado, si hay mucha esterificación del colesterol, eso puede generar una presencia de vacuolas en las células o en los macrófagos. Cuando ocurre eso, por ejemplo, un macrófago que tiene muchas vacuolas, porque tiene mucho colesterol esterificado, entonces esto se le denomina células espumosas y esto interviene en la formación de la placa aterosclerótica. Entonces, en condiciones normales, una célula, un macrófago, normalmente que tiene colesterol esterificado, como dice acá, tiene que favorecer la salida de dicho colesterol, ¿ok? Entonces, ese colesterol, la salida de ese colesterol normalmente se da por la acción de unas proteínas que se le llaman ABC, que generan ese transporte activo desde el intracelular hacia afuera, ¿ok? Eso normalmente lo puedo encontrar en una célula, pero sin embargo, los macrófagos, que tienen receptores tipo scavenger, no tienen una regulación frente a la concentración intracelular de colesterol, y eso qué significa que pueden seguir captando colesterol esterificado y pueden seguir captando colesterol esterificado. Ese colesterol esterificado, si todavía está viable el macrófago, puede tener todavía la acción enzimática de colesterol esterasas, y lo puede hidrolizar para que luego lo pueda retirar el HDL. Pero ¿qué pasaría si yo tengo demasiado colesterol esterificado, tengo mucha LDL? Entonces lo que puede suceder es de que el macrófago se puede destruir y puede ser que no haya degradado o hidrolizado ese colesterol esterificado. El problema de eso es de que este macrófago, como célula espumosa, se puede desplazar a nivel subintimal, puesto que también hay un proceso inflamatorio de estrés oxidativo, y al desplazarse a nivel subintimal, esto puede generar un depósito de ese colesterol. Ese colesterol, a ese nivel del extracelular, no se puede degradar. O sea, ya no hay enzimas para hidrolizarlo, ¿no? Mientras estaba en el macrófago, podría tener la acción de colesterol esterasas. Mientras estaba en una célula, podría eliminarse desde su citoplasma por estas proteínas ABC, pero si se queda a nivel del intersticio, a nivel subendotelial, a nivel extracelular, ya no se puede hidrolizar. Y por lo tanto, ya no se podría retirar por las células del HDL.
¿ok? Pero por las lipoproteínas HDL, ¿ok? Entonces, por eso es de que, a diferencia de otros lípidos, el colesterol, una vez que está depositado a nivel subendotelial, por esa razón ya no interviene más bien en el proceso de ateromatosis, ¿ok? Otros lípidos podrían tener lipasas, fosfatasas, fosfolipasas, pero en el caso del colesterol no habría colesterolasas a este nivel, ¿ok? Entonces, como estamos viendo, por eso es importante no tener una concentración alta de LDL, por algo el incremento de esta lipoproteína se asocia a ateromatosis y a riesgo coronario incrementado, puesto que se puede exponer a mayor presencia de colesterol esterificado a nivel de los macrófagos y como tal células espumosas y generar placa ateromatosa. Y por otro lado, un factor preventivo que reduce el riesgo sería el HDL, ¿no? Puesto que esta lipoproteína, más bien gracias a la lecitincolesterol acetiltransferasa, puede favorecer el transporte de ese colesterol esterificado nuevamente hacia el hígado para el metabolismo nuevamente del colesterol. ¿Ok? Entonces, como ven, las lipoproteínas, entonces, yo podría decir que por ejemplo, las apoproteínas. La apoproteína, por ejemplo, ¿qué otra información les puedo dar? De que bueno, por ejemplo, en todo este recorrido de transformación de VLDL, IDL a LDL se mantiene la misma apoproteína, que es la B100, y eso significa que una función sería justamente la estructura, ¿no? Lógicamente, la lipoproteína está conformada por una apoproteína y le da una función de estructura. Otra función sería de la apoproteína, como ejemplo acá, la apoproteína A del HDL es la activación enzimática, en este caso de la lecitincolesterol acetiltransferasa, o sea, otra función más. Y la tercera función de la lipoproteína, como están viendo en el caso del HDL en especial, sería la de transporte, ¿no? Bueno, en general, cualquier lípido para que se pueda transportar en la circulación justamente requiere de una proteína. Así que esa función de transporte sería también una función de estas apoproteínas. Muy bien, ok, y eso es lo que teníamos que mencionar en cuanto a las lipoproteínas y colesterol. Les voy a dar una información adicional, ya que habíamos hablado un poco de omega 6 y omega 3, de los ácidos grasos esenciales. Esos ácidos grasos esenciales, el ácido linoleico y el linolénico, se consideran como ácidos grasos poliinsaturados, ¿ok? Entonces hay que entender la diferenciación cuando yo menciono un ácido graso saturado, por ejemplo acá, que es el palmitato, y de manera pedagógica lo puedo entender como que si esto fuera un bus, en la que los asientos serían las cadenas de carbono, perdón, eso serían las sillas, bueno, sí, los asientos, las cadenas de carbono, y los átomos de hidrógeno serían la capacidad o los alumnos que viajan en dicho bus, ¿no? Que como estamos viendo, pueden viajar hasta 2 átomos de hidrógeno, 2 alumnos por cada asiento. En este caso está totalmente saturado y por lo tanto eso representaría el palmitato. En cambio, en el ácido graso insaturado es como que tenemos 2 espacios y por eso es de que se le habla, esto sería la representación de un ácido graso monoinsaturado como es el ácido oleico del aceite de oliva. ¿Ok? En cambio, acá en el ácido graso poliinsaturado más bien tenemos 4 asientos libres, ¿cierto? Y por eso se le llamaría poliinsaturado. Así que de manera así, básica, podríamos entenderlo como tal, así. Por supuesto que a eso le podemos agregar una definición química un poco más precisa. Bueno, la saturación, para que se entienda, es lo que ya les había dicho en cuanto a la proporción de átomos de hidrógeno con los átomos de carbono, ¿ok? Y en el caso de un ácido graso monoinsaturado, por si acaso, los dobles enlaces solo se establece como uno de ellos. Acá hay un solo doble enlace en el ácido graso monoinsaturado. En el cambio, en el ácido graso poliinsaturado, más bien hay doble enlace de carbono. Así que también eso interviene en la definición. El ácido oleico, por si acaso, no es un ácido graso esencial. Yo lo puedo formar desde el ácido estiárico. Y en cambio el ácido linolénico, que es el omega 3, principalmente sus fuentes del pescado, en especial los de agua fría. En cambio el ácido linoleico, el omega 6, normalmente lo puedo consumir, por ejemplo, de semillas, de frutos, de hojas verdes, ¿ok? Muy bien. Acá, por ejemplo, me recuerda que los semillas oleaginosas, por ejemplo, la linaza,
el ajonjolí, etcétera, tiene mayor concentración del ácido linoleico, ¿ok? En especial el ajonjolí. Y como también frutos como la palta o las semillas oleaginosas también siempre tienen mayor proporción de omega 6 de ácido linoleico. Muy bien. Las plantas sí tienen alguna desaturasa que permite transformar el ácido linoleico en ácido linolénico, como la espinaca, la verdolaga y la alfalfa. Muy bien, entonces para degradar o metabolizar estos ácidos grasos esenciales se requiere la presencia de estas desaturasas. ¿Ok? Otro concepto es de que cuando yo consumo el omega 6 o omega 3, la mayoría, por ejemplo acá el 95% del omega 6 se oxida en las mitocondrias. ¿Ok? Y solo un pequeño porcentaje se sigue su metabolismo y transformación. Por ejemplo, del ácido linoleico se transforma en ácido arquidónico. ¿Ok? El ácido linolénico, por ejemplo, se va a transformar en ácido docohexanoico finalmente, aunque su principal fuente se oxida directamente. Eso es lo que estamos viendo, lo vamos a ver acá, miren, el ácido linolénico, que es el omega 3, la principal fuente, digamos que se oxida, ¿cierto? La beta-oxidación propia de los ácidos grasos, pero fíjense que una pequeña parte se va a metabolizar a ácido eicosapentaenoico, que sería sería acá un metabolito intermedio, y el metabolito final sería el ácido docohexanoico, ¿no? Incluso yo podría medir la cantidad de ácido docohexanoico en una persona de manera experimental para saber si tiene un buen consumo de omega 3. Incluso la leche materna también puede tener una buena carga de ácido docohexanoico si tiene un buen consumo de omega 3 en la población. Y el omega 6, que es el ácido linoleico, más bien puede tener un precursor intermedio, que sería el ácido araquidónico, y esto que finalmente llegaría a ácido docosapentaenoico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá estamos viendo lo mismo, el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, a través de la ciclooxigenasa, puede fomentar la formación de prostaglandinas. Y digamos, sabemos de que hay algunas prostaglandinas benéficas, como la prostaglandina I2 o la prostaciclina, que es vasodilatante y antiagregante, pero al mismo tiempo también se podría formar tromboxano, que es proagregante. Así es que, si es que se forma principalmente icosanoides de la serie 2 desde el ácido araquidónico, eso normalmente tendría un perfil más proagregante. Por eso es importante de que haya un consumo proporcional entre omega 6 y omega 3. Si yo consumiera solo omega 6 y no omega 3, a pesar de esta carencia nutricional, esto generaría un desbalance también de sus productos intermediarios o finales. Entonces, por eso es que está descrita la proporción que debe consumirse de omega 6 y de omega 3. ¿Ok? Si se consume de manera proporcional, se supone de que no debe de primar un mecanismo proinflamatorio. Muy bien, eso es lo que teníamos que mencionar solo de manera complementaria. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Ok, la clase la voy a dejar en el aula virtual, entonces eso sería todo. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Recording.